Nunca debía haber regresado a la casa de mi abuelo en los páramos de Soria. Pero la curiosidad es un parásito que se alimenta de la lógica, hasta dejarla en los huesos. La propiedad no figuraba en ningún mapa moderno. Era una mancha de piedra gris y madera podrida que se alzaba sobre un risco, como si la tierra misma intentara escupirla hacia el vacío. Al llegar, el aire cambió. No era solo frío, era un aire denso, cargado con el olor metálico de la sangre vieja y el aroma dulzón de las flores que crecen sobre las tumbas sin nombre. La puerta principal crujió con un lamento casi humano. Cuando la empujé, el vestíbulo estaba sumergido en una penumbra que parecía tener textura, una negrura aceitosa que se pegaba a la piel. Mi linterna apenas lograba perforar 1 metro de aquella oscuridad. Lo primero que noté fue el silencio. No era la ausencia de ruido, sino una presencia física. Una presión en los tímpanos que parecía susurrar secretos prohibidos en una frecuencia que mi cerebro se negaba a procesar. Caminé por el pasillo principal, donde los retratos de mis antepasados me observaban con ojos que parecían seguirme, no por un efecto óptico, sino porque las pupilas en el lienzo tenían un brillo húmedo, demasiado real para ser óleo. Mi abuelo, un hombre que pasó sus últimos años estudiando la anatomía del vacío, había dejado la casa exactamente como el día de su desaparición. Sobre la mesa del comedor, un plato de sopa se había momificado en un color verde purulento, y una cuchara de plata permanecía suspendida en el aire, sostenida por una telaraña tan gruesa como un tendón. Fue entonces cuando escuché el primer sonido, un clic rítmico, como el de una uña golpeando contra un cristal, proveniente del sótano. Bajé las escaleras, con el corazón martilleando contra mis costillas. Un sonido que en aquel silencio absoluto resonaba como un tambor de guerra. Los escalones de piedra estaban cubiertos de una sustancia negruzca y pegajosa que recordaba al chapapote, pero al acercar la linterna, vi que se movía. Eran miles de insectos diminutos, sin ojos y con patas demasiado largas, que se apartaban a mi paso, formando patrones geométricos imposibles. El sótano no era una habitación común. Mi abuelo había excavado más allá de los cimientos, revelando una estructura de piedra negra que no pertenecía a ninguna civilización conocida. Las paredes estaban grabadas con relieves de figuras humanas, cuyas extremidades se alargaban hasta convertirse en raíces, entrelazándose en un techo que parecía palpitar. En el centro del habitáculo descansaba un escritorio de caoba, cubierto de diarios, con las páginas amarillentas y quebradizas. Tomé el diario más reciente. La caligrafía de mi abuelo, antes elegante, se había convertido en un garabato frenético, como si sus manos hubieran olvidado cómo ser humana. Día 412. El ojo ya no se cierra. He comprendido que la oscuridad no es la ausencia de luz, sino una membrana que nos separa de algo que tiene hambre. Si dejas de parpadear lo suficiente, la membrana se rasga. Ellos están esperando en el ángulo muerto de nuestra visión, en ese espacio infinitesimal entre un parpadeo y otro. Un escalofrío me recorrió la columna, una descarga de electricidad gélida que me dejó paralizado. En ese momento, la batería de mi linterna comenzó a flaquear. La luz parpadeó, revelando por una fracción de segundo una figura alta y famélica, de pie en la esquina más alejada del sótano. No tenía rostro, solo una hendidura vertical que recorría desde lo que debería ser la frente hasta el esternón, y de esa hendidura brotaban cientos de dedos delgados que tanteaban el aire con una curiosidad obscena. Cerré los ojos con fuerza, rezando para que fuera una alucinación producto del moho y el aislamiento. Pero al cerrarlos,
No vi la oscuridad habitual. Vi un paisaje de carne roja y cielos de color azufre. Vi ciudades construidas con huesos y ríos de un líquido negro que gritaba al fluir. Abrí los ojos de golpe, jadeando, y la figura ya no estaba en la esquina. Estaba un paso más cerca. El clic comenzó de nuevo. Esta vez no venía del cristal, sino de las paredes mismas. Las piedras grabadas estaban cambiando. Las figuras humanas en los relieves ahora tenían mis facciones. Podía verme a mí mismo, tallado en la roca eterna, con la boca abierta, en un grito silencioso, mientras mis intestinos se convertían en enredaderas que alimentaban a la criatura de la esquina. Sentí un peso en el hombro. No era una mano pesada, sino algo ligero y frío, como una tela de araña empapada en hielo. El olor a podrido se volvió insoportable. Un hedor a vísceras expuestas al sol del mediodía. No me atrevía a girar la cabeza. Sabía que, si lo hacía, mi cordura se fragmentaría como un espejo golpeado por una masa. ¿Eres tú, Elías?, susurró una voz que no venía de fuera, sino que resonó directamente en mi corteza cerebral. Era la voz de mi abuelo, pero distorsionada, como si fuera emitida a través de una garganta llena de cristales rotos y lodo. La linterna se apagó definitivamente. En la oscuridad absoluta, empecé a escuchar el sonido de algo arrastrándose. No eran pasos, era el sonido de un cuerpo sin huesos, deslizándose sobre la piedra mojada. S, H, H, S, H. El roce de la piel contra el suelo era tan nítido que podía sentir la vibración en las plantas de mis pies. De repente, algo húmedo y caliente rozó mi oreja. Un aliento fétido me acarició el cuello, y una lengua bífida, áspera, como el papel de lija, lamió el sudor de mi sien. No parpadees, siseó la voz. Si parpadeas, les dejas entrar. Si parpadeas, el mundo que conoces se disuelve, y solo quedamos nosotros. Mis ojos ardían. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas, pero el miedo a lo que aparecería si cerraba los párpados era superior al dolor físico. En la penumbra, empecé a ver que la oscuridad misma tenía forma. No era un vacío, era una masa de extremidades entrelazadas, de bocas que se abrían para revelar más bocas, de ojos que parpadeaban en lugares donde no debería haber anatomía. Intenté retroceder, pero mis pies estaban clavados al suelo, no por voluntad propia, sino porque la sustancia negra del suelo había subido por mis tobillos, endureciéndose como el cemento, fundiéndome con la estructura de la casa. Las paredes empezaron a cerrarse, el techo a descender, y los relieves de mi propio rostro, en la piedra, empezaron a llorar un líquido espeso y oscuro que inundaba el suelo. La criatura sin rostro estiró uno de sus largos dedos y, con una delicadeza aterradora, acarició mi párpado inferior. Déjame ver qué hay detrás de tus ojos, pequeño Elías, susurró. Déjame ver si tu alma sabe a lo que olía la de tu abuelo cuando se la arrancamos, pedazo a pedazo. El dolor comenzó entonces. No fue un dolor punzante, sino una presión inmensa en el cráneo, como si algo estuviera intentando salir desde dentro de mi cerebro. Mis globos oculares se hincharon, la visión se me tiñó de rojo, y justo cuando sentía que mis ojos iban a estallar, sentí que algo, una mano invisible y gélida, se introducía bajo mi párpado derecho para empezar a tirar de él hacia arriba, desgarrando la piel con una lentitud quirúrgica. Justo antes de que el grito pudiera escapar de mi garganta, la realidad se plegó sobre sí misma.